Le doy la bienvenida a un lunes más de Aprender a Envejecer. Por supuesto, en nuestra sección de salud, el día de hoy vamos a platicar temas de interés y relevancia para las personas mayores. Y miren ustedes, un dolor de cabeza puede ser algo muy sencillo que quizás dejemos pasar desapercibido en la rutina del día a día. O bien puede demostrar que hay algo muy importante que atender en nuestra salud, desde alguna alteración metabólica hasta quizás un tumor cerebral. Vamos a platicar de este interesante tema esta mañana con un especialista de lujo. Ya lo sabe, le voy a invitar a que se ponga cómodo, cómoda, que se sirva un cafecito para ver Aprender a Envejecer y, por supuesto, nuestra siguiente cápsula. Todos, o casi todos, hemos sufrido un dolor de cabeza. Pero ¿se ha detenido usted a reflexionar qué pasa cuando el dolor de cabeza ya es constante? O lo más importante, ¿cómo podemos saber si ese dolor de cabeza es la señal de algo más delicado? El primer paso para entender y atender correctamente un dolor de cabeza es determinar qué tipo de dolor se tiene. En el caso de las personas mayores, es común que tengan dolores de cabeza que no son provocados por otra enfermedad. Sin embargo, solo el médico es el encargado de descartar que una cefalea secundaria sea una señal síntoma de advertencia de algo más grave. Así que es importante saber que cuando se siente dolor de cabeza, la automedicación nunca es recomendable. Lo que se debe hacer es acudir al médico siempre que presente dolor de cabeza repentino muy agudo, o si hay fiebre, rigidez en el cuello, confusión, visión doble, debilidad o dificultad para hablar. Así que para conocer más sobre el dolor de cabeza en el adulto mayor, lo invitamos a ver el programa. Esto es Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos! En nuestro estudio, esta mañana, nos visita el doctor Dan López Vázquez, amigo de Aprender a Envejecer, por supuesto, uno de nuestros neurocirujanos favoritos, médico, y bueno, pues, bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Pues vamos a hablar de este interesante tema que son los dolores de cabeza, cefaleas, les decimos en el bajo mundo de la medicina. Sí. Pero, ¿qué dice un dolor de cabeza? ¿Todos los dolores de cabeza se presentan de una manera general o hay alguna distribución que nos pudiera orientar? Es decir, cuando uno dice, es que me duele la cabeza, pero me duele justo hacia la parte frontal, ¿algo nos quiere decir? Bueno, hay varias distribuciones que nos pueden ayudar a hacer diagnósticos específicos, aunque en realidad tenemos básicamente en general 4 grupos de medicamentos nada más. Hay algunos diagnósticos específicos que tienen terapias extras, como por ejemplo la migraña, que puede o no ser de la mitad del cráneo, por eso viene de hemicránea, o algunos dolores que son en cinturón, por ejemplo la cefalea tensional, o acá atrás en la parte que la gente le conoce como cerebro, que es el cerebelo realmente, donde generalmente se da contracturas musculares y se asocia también a tensión, por ejemplo. Y cuando dices en mi cinturón es hacia acá. Sí, como si tuviera uno un cinturón apretado, es más o menos clásico de una cefalea tensional. Pero no necesariamente. No necesariamente. ¿Y todos los dolores de cabeza punzan? ¿Cuáles son las características de un dolor de cabeza? Lo más importante para tratar un dolor de cabeza, digamos desde los puntos generales, son el tiempo de duración, ya que si ha durado mucho, el tratamiento también va a ser largo. Si el dolor es muy fuerte, es otro dato importante porque quiere decir que voy a requerir bastante tratamiento. Y si el dolor es poquito, voy a requerir poco tratamiento. También si el dolor se presenta más de 3 veces en un mes, el dolor tiene que ser diario, aunque no me duela la cabeza. Y si el dolor se presenta menos de 3 veces en un mes, es probable que yo solamente requiera tratamiento cada vez que me duele la cabeza. Yo diría que esos son los puntos de mayor importancia semiológica y el resto son para afinar detalles específicos de ciertas cefaleas por si necesitamos un tratamiento extra. Bueno, pero a ver, un dolor de cabeza es un dolor que por sí mismo es una enfermedad o denota alguna otra alteración o alguna otra enfermedad. Es importante saber que puede aparecer o no junto con otra enfermedad. Hay dolores de cabeza que no se deben absolutamente a nada, es decir, solo tienes dolor de cabeza y ya. Eso no quiere decir que no se le dé importancia, simple y sencillamente le dice uno al paciente que se le va a quitar, que no hay nada grave y se quita el dolor. Sin embargo, hay algunos otros que acompañan a cualquier otra enfermedad, diarrea, enfermedades respiratorias,
y ya más grave podría ser, por ejemplo, tumores, infecciones, malformaciones, infartos, enfermedades desmielinizantes, que es un poco menos frecuente. Ahora, pensando en una persona adulta mayor, con todos los factores de riesgo que nosotros sabemos que existen en esta población en México, ¿qué es lo más frecuente de encontrar? ¿O qué es lo que las personas que ahora que nos ven estarían preguntándose en sus casas? ¿Tendré esto? ¿Habría que aislar el efecto de este otro medicamento? No lo sé. Ya, bueno, una de las cosas que más se asocia, por ejemplo, es enfermedad hipertensiva. No es que siempre las hipertensiones se asocien a dolor de cabeza, pero hay que aprovechar para cuando nos dé la cabeza medirnos la presión. Es una cosa súper frecuente en México, aunque realmente hay que medir la presión de manera continua y tratarla cuando esté fuera del lugar, más alta, por ejemplo, digamos. También hay que aprovechar para hacernos algunos laboratorios y aquello que esté elevado, pues tomar las medidas necesarias y tomar en cuenta datos de alarma, que en realidad pues nada más son 4 en general, para los cuales, por ejemplo, asustarnos, que es que el dolor de cabeza se asocia a náusea o vómito, salvo en el caso de una migraña, que el paciente esté todo dormido como si estuviera borracho, que haya convulsionado o que no pueda mover alguna parte de su cuerpo, es decir, una parálisis. Esos son datos específicos de alerta. ¿Y esa presión que nos pides que revisemos, en cuánto debe de estar? Existen varios niveles para considerar una presión arterial elevada. Presiones en las que ya incluso pudiese haber una hemorragia son en los cuales el número mayor, que conocemos como presión sistólica, está arriba de 160. Si alguien, por mala suerte, tiene alguna malformación, arriba de 160 pudiese llegar a sangrar. O si tiene algún problema de coagulación, arriba de 160 pudiese ser más frecuente que sangrara. Sin embargo, abajo de 130 se puede considerar prehipertensión, pero ya se puede considerar tolerable, pudiésemos decir. Y arriba de 140, pues lo ideal es medir la presión 1 o 2 semanas, varias veces al día, y ya tomar decisiones con un historial bien definido. Bueno, con esas presiones que dices y con eso de que puede sangrar o no puede sangrar, yo que ustedes mejor sí estuviera revisando la presión, porque como que sí aterra un poco. Pensando también en nuestras personas mayores, el desequilibrio de los líquidos, de los electrolitos, en deshidratación o de pronto que estamos en una temporada de calor o temporadas húmedas, que hacen que estemos pues perdiendo líquidos sin necesariamente decir está orinando mucho o tiene evacuaciones diarreicas, simplemente por la actividad de la vida diaria. ¿Eso puede pasar? Sí, claro, por supuesto. Actualmente, por el ritmo de vida que se lleva, es necesario aclararle a la gente los hábitos higiénico-dietéticos básicos. Dormir bien de 6 a 8 horas. Si duerme uno de menos o duerme uno de más, puede generar cierto dolor de cabeza. Si uno no consume líquidos de manera suficiente o se deshidrata mucho, puede también doler la cabeza. Comer, si uno se salta las comidas, puede doler también la cabeza. Entonces, ese tipo de hábitos que parecen que todo mundo lo debería de saber. Obvio, doctor, ¿no? No es tan obvio. No es tan obvio, exactamente. Es la consulta de día a día, sí, es correcto. Es, exactamente. Y esta elevación de grasas en sangre, colesterol, triglicéridos, ¿también tiene que ver con dolor de cabeza? ¿Es verdad que duele la cabeza por la elevación de grasa? ¿O que me dan piquetitos? Sí. Cuando la gente tiene suerte, sí duele la cabeza. ¿Por qué? Porque grasa, colesterol, triglicéridos e incluso hipertensión se denominan asesinos silenciosos, precisamente porque como no dan síntomas, mucha gente cree que está bien. Y entonces no se tratan cuando la gente tiene síntomas, sino cuando se ve el número de presión elevado en el baumanómetro, en el aparatito para medirlo, o cuando se ven los números de referencia elevados en el laboratorio. Entonces el 99% de la gente, por dar una cifra, no va a tener síntomas y se los debe tratar cuando sale elevado. Ese es el peligro. No, y además qué importante que lo dices, porque la gente, o sea, nosotros tenemos cifras estratosféricas, pensando en personas que viven con hipertensión, diabetes o problemas de grasas en sangre en nuestro país. Pero son un diagnóstico muy pequeñito en comparación de toda la gente que está por ahí caminando y que nos está viendo, que no le hace caso al dolor de cabeza o alguna manifestación en su cuerpo y que no tiene una enfermedad simplemente porque no se ha acercado al médico, a la doctora, y entonces pues no hay un diagnóstico, y eso no quiere decir que esté libre de enfermedad, quiere decir simplemente que no lo sabe. Exactamente. ¿No? Precisamente yo cuando tengo pacientes infartados en algún hospital, siempre, sin lugar a dudas, se atiendan donde se atiendan, ellos creen que estaban sanos, ya sea porque ellos se sentían bien previamente o porque algún médico les dijo que estaba bien, y la verdad es que por algo se infartaron y la mayoría no está bien.
Ahora, también hay otra entidad interesante que da dolor de cabeza, que pueden ser los tumores cerebrales. Claro. Y en eso eres un expertazo. Vamos a aprovechar que estás con nosotros para que nos hables de ese tema, que pues regularmente cuando vienen a consulta y nos dicen, doctora, pues me duele la cabeza, aquí uno no piensa, ¿no? Pues no tendrá un astrocitoma, no tendrá, no sé, o sea, uno no piensa en un tumor cerebral, pero es una posibilidad. Y al parecer sí hay datos que pudiesen orientarnos un poco a esto. Sí. Vamos a platicar de ello después del corte. Estamos esta mañana aprendiendo a envejecer en nuestra sección de salud, platicando de los dolores de cabeza en las personas mayores. Ya sabe que le voy a invitar a bajar nuestra aplicación. Se llama 11 Más. Usted la descarga al teléfono móvil y nos lleva a todas partes. Que si tiene que ponerle pausa, pues le pone pausa y después reinicia y comparte nuestro programa para que a todas las personas que les interesa la salud, pues usted les comparta con este detalle que es realmente valioso para sus vidas. Vamos al corte y regresamos. Tengo gente trabajando en el archivo. Vienen y me dicen, quieren tales y tales fotos, entonces ya trabajo un rato con ellos, les digo qué hacer, reviso lo que hablan en la fundación, a veces hago mi comida, a veces la encargo, porque me gusta cocinar. Yo te sé cocinar chino, japonés, árabe, todo. Me gusta mucho cocinar y todo sé hacer. Bueno, pues seguimos esta mañana platicando con el doctor Dan López Vázquez, médico neurocirujano, acerca de los temas más frecuentes o lo que se asocia al dolor de cabeza en las personas mayores. Y antes de irnos al corte, por si usted se va integrando a nuestra conversación esta mañana, estábamos conversando sobre los tumores cerebrales que también aparecen y dan a veces dolores de cabeza. ¿Puedes hablarnos un poco más de ello? Claro, primero que nada, para que la gente no entre en pánico. Si no hay síntomas, es difícil diagnosticar un tumor de cabeza. Por ejemplo, yo podría tener un tumor, cualquiera de las personas que están aquí podrían tener un tumor, y si no da síntomas, no se puede diagnosticar, al menos por cualquier médico o incluso un experto neurocirujano. Sin embargo, los síntomas que deberían alertarnos de que pudiésemos tener un tumor casi siempre se asocian a un dolor de cabeza prolongado, y sobre todo aumenta la sospecha cuando despierta en la madrugada con náusea y vómito. Eso quiere decir que algo se está expandiendo dentro del cerebro. Y en la madrugada, sí, o sea, no es que yo me den estos datos en la mañana, en la tarde, no, en la madrugada. Sí, y cada vez más seguido, no es que hace un año o hace un mes, es cada vez más seguido y básicamente casi diario, ya que me despierto en la madrugada con náusea y vómito. Ese es un dolor bastante específico de tumor, no exclusivo, pero bastante específico de tumoración. Otro, si el tumor está cerca de la corteza cerebral, que son varios casos, pudiese haber, por ejemplo, epilepsia. Muchos tumores se diagnostican por un paciente que tiene dolor de cabeza y epilepsia concomitante. Ahí se indica pues, un estudio de imagen para descartar que el paciente no tenga un tumor. Otro, por ejemplo, puede ser algún tipo de parálisis que se dé en la cara, en las extremidades o en los esfínteres, que el paciente se haga del baño, del 1, del 2. Y por último, que el paciente esté todo dormido. Cualquier cosa que aumente la presión dentro del cráneo va a hacer que el paciente tenga una somnolencia excesiva. Pero es una somnolencia, no es de que duermo demasiado, es que el paciente enfrente de nosotros parezca borracho y apenas termine de hablar y se esté durmiendo. Esos son los 4 datos específicos de alarma y muy específicamente para tumores en este caso. Qué bueno que lo mencionas de esta forma porque justo en nuestra comunidad de personas mayores vemos frecuentes fugas de orina, incontinencias rectales y de pronto pues la gente dice pues yo nada más me pongo una toallita sanitaria, un pañuelito y con esto puedo salir y ya no tengo ningún problema. Pero realmente todo esto son datos neurológicos como nos estás compartiendo esta mañana. Sí, claro. La pérdida de control de esfínteres puede deberse, por ejemplo, a una hidrocefalia, digamos, o cualquier cosa que comprima la parte más superior del cerebro contra sí mismo o contra algunas estructuras dentro del cráneo, pudiesen dar eventualmente alguna pérdida de control de esfínteres. Por ejemplo, algunos infartos, algunos hematomas que se desarrollan muy lentamente e hidrocefalia. No exclusivamente tumores, pero pues de ello dependerá el tiempo que lleve, si hay algunos otros síntomas acompañantes, por ejemplo.
Pues muy interesante todos esos datos, que obviamente se va a quedar este programa grabado y se va a subir a las redes sociales para que ustedes vuelvan a ver los datos que el doctor nos dijo, que pudieran sugerir que tuviera algún tumor cerebral, porque además no se diagnostican de manera oportuna. Supongo que dado que no da sintomatología, pues los llegas a detectar hasta que ya es algo tarde, ¿no? Así es, por lo mismo cualquier paciente que tenga más de un año de dolor de cabeza se aconseja, no es obligatorio, pero se aconseja que se tome una resonancia, por ejemplo, y si hay algún tumor, de una vez se diagnostica. El diagnóstico se lleva a cabo por imagen. Muchísimas gracias, pues llegó el momento de atender a nuestra audiencia, vamos a verla juntos. Mi nombre es Elsa Verónica Matamoros Trejo, tengo 57 años. ¿Cuándo debería preocuparme un dolor de cabeza persistente? Pues muy bien, Elsa, muchas gracias por la pregunta, porque justo, ¿qué tanto es tantito? Sí, claro. ¿No? O sea, a ver, yo, doctora, a mí me duele la cabeza, pero pues es como que una vez al mes y es un de repente. O sea, súper frecuente que a la gente le duela la cabeza. Sí, cuando el dolor de cabeza va incrementando es cuando me debe de preocupar. En cualquier situación en la que el dolor vaya incrementando, hay que consultar, aunque no se deba por un tumor. Si se va incrementando, hay que consultar. También la otra, si va durando mucho, hay que consultar. Si un dolor lleva más de, un año, ahí más que consultar, porque cualquiera a lo mejor ya consultó varias veces, ahí sí habría que sospechar, entre otras cosas, por ejemplo, un tumor cerebral, por ejemplo. Que es súper importante. Y también, ¿no? O sea, no dejar de lado todo esto que decimos y le volvemos a repetir en este bloque, que es las enfermedades crónico-degenerativas que estén bien controladas, pero ciertamente también algunos problemas musculares, de tensión y todo esto pudieran... De hecho, la mayoría de dolores de cabeza, afortunadamente, para los pacientes no se tratan de tumores, malformaciones, infecciones. Es raro ver esto. Es común ver infartos, pero por definición los infartos pues no darían síntomas. Entonces la mayoría de pacientes tienen un dolor asociado a estrés, pudiésemos decirlo, aunque médicamente el diagnóstico de estrés o ansiedad es un poco más extenso de lo que la gente cree, que nada más es de que es nervioso. Entonces, no es nada más estar nervioso, incluye un espectro amplio desde datos de depresión, gente que explota fácilmente, que es muy iracunda, enojona, o gente que como tal vive con mucho nerviosismo. Todos esos pacientes pudiesen eventualmente desarrollar un dolor y aunque no tengan ninguno de estos síntomas, el dolor puede ser de características tensionales. Vuélvenos a repetir esos datos de urgencia. ¿Cómo sé que este dolor de cabeza puede ser una urgencia? Claro, primero que vaya aumentando de intensidad y frecuencia, cada vez peor. Sobre todo si se asocia a náusea y vómito en la madrugada, ese es el dato de alarma, en la madrugada que despierte. Que me ocasione alguna parálisis de los ojos, de la cara o del cuerpo. ¿Y súbita? Súbita, así es, idealmente. Que el paciente esté todo dormido, no que duerma mucho, que en ese momento esté como si estuviera borracho y que haya epilepsia. Esos 4 son los datos de alarma, ni uno más, ni uno menos. Y que haya pasado justo súbito. O sea, porque de pronto uno ve y dice, ay, pues como que este ojo ya lo tengo más caído, pero el año pasado no estaba así. Sí. No. Estamos hablándole de algo que le está pasando en este momento y que tiene pocas horas. ¿Por qué es tan importante identificar esto con ciertas horas? Bueno, porque estos síntomas pueden anunciar que algo está creciendo dentro del cerebro y el cerebro realmente, estando dentro del cráneo que no se expande, tiene muy poca oportunidad para acumular un poco más de volumen que no sea cerebro y el líquido que rodea el cerebro. Entonces, con poquito volumen que se junte dentro del cráneo, puede haber alguna urgencia. Algunos problemas, como hematomas, por ejemplo, pudiesen llevar incluso a la muerte, pues en horas, por ejemplo, ¿no? Pudiese ser algunos abscesos, por ejemplo, que se desarrollan de repente, pueden dar estos síntomas y pueden llevar al paciente a la muerte en poco tiempo. Y que además las horas, los minutos en este tipo de circunstancias es importantísima para la rehabilitación y la sobrevida del paciente, claro. ¿No? O sea, entre más rápido identifiquen ello y vayan al servicio de emergencias, pues más tendrán oportunidades de salir adelante, remediar y o quedar con menos secuelas, porque sabemos que el cerebro que todo gobierna, pues sí deja secuelas importantes para la calidad de vida de las personas.
Pues ha sido un verdadero placer platicar contigo esta mañana. Muchísimas gracias, Dan, por estar con nosotros, siempre atendiendo a nuestras personas mayores, que ya sabes que tanto lo agradecen. Y pues a ustedes, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, platicando y practicando de qué se trata vivir de forma saludable y sobre todo identificar y dejar de menospreciar los síntomas que nos acompañan día a día. Me voy a despedir de usted con una frase esta mañana de Peter Baum, médico cirujano y escritor alemán. Él nos decía, lo que importa verdaderamente en la vida no son los objetivos que nos marcamos, sino los caminos que seguimos para lograrlo. Lo dejo a usted en manos de nuestra querida Tatiana Sierra, que le atendió a usted en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Qué gusto que sigan con nosotros a través de la señal del 11. Recuerden que todos los episodios transmitidos de este programa están disponibles para su consulta en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Aprender a Envejecer. Con el mismo nombre nos encuentran en Spotify. En esta plataforma podrán escucharnos en formato de podcast a la hora que ustedes deseen. En Facebook nos encuentran como Aprender a Envejecer. Allí podrán consultar los datos de nuestros invitados, ver las cápsulas de los programas dominicales y estar en contacto con toda la comunidad que comenta nuestras publicaciones. Y para todos aquellos que cuentan con dispositivos móviles, los invitamos a descargar la aplicación 11+, el lugar en donde la emisora del Instituto Politécnico Nacional pone a disposición todo su contenido original. Es gratis. Ahora vamos a bailar. Esto es Silverio Pérez de Agustín Lara, interpretada por la Orquesta Anáhuac de México. Nos vemos mañana. Rico. Buenos días. Sí, señor. Báilalo en casita. Claro que sí.